¿cómo están? Este va a ser un video arreglándome mientras hablo un poquito con ustedes. Ya me arreglé el cabello, me hice unas ondas en las puntas, me estilicé el fleco y ahorita nada más me voy a maquillar. Mientras les voy a ir actualizando un poquito de lo que ha pasado en mi vida, pues ya tengo 2 meses que no subo ningún video aquí en YouTube. Me pueden ir a seguir si quieren a mi TikTok. Me creé 2 cuentas, una que es mi cuenta personal, donde en su mayoría subo contenido de mis entrenamientos, que estoy entrenando en casa. Ya saben que invertí en una máquina Smith y en su mayoría son videos de eso, pero también alguna que otra cosa que se me ocurre. O también me pueden seguir en una cuenta que acabo de iniciar de ASMR. Pueden buscarme como tal mi nombre, Carol Elisa, en TikTok y seguramente les van a salir mis cuentas. Una es Carol Elisa VT y la otra es Carol Elisa SMR. Les comento que me voy a iniciar poniendo un poquito de corrector en las manchitas. Les cuento que yo tenía una cuenta en TikTok con la que inicié más o menos en 2022, creo, y era de contenido fitness, pero lastimosamente esa cuenta llegó al público incorrecto, digamos. Tenía en su mayoría a hombres que no te siguen como tal por el contenido que puedas aportar de los entrenamientos, de la alimentación ni nada de eso, sino que te siguen por morbo. O sea, es muy obvio cuando llegas a ese público que la mayoría eran hombres morbosos. Entonces yo me sentía muy incómoda, no me gustaba para nada. Entonces pues decidí empezar desde cero y abrirme otra cuenta, y en su mayoría me han seguido mujeres, lo digo por las interacciones que he tenido. Tengo mayoría comentarios y likes de mujeres y es completamente diferente la vibra. O sea, ellas sí te siguen por lo que puedas aportar, por lo que puedas decir, y no nada más por tu físico, por el físico. Me puse corrector en la ojera y en las marquitas. Y voy a empezar con las pestañas. Entonces pues estoy iniciando ya de cero con esas cuentas. Me entretiene bastante grabar videos cortos, es mucho más fácil que hacer videos para aquí, para YouTube. ¿Qué otra cosa? Por otro lado, me hice fan de Kenia Oz. Ahorita estoy obsesionada con Kenia Oz, con su álbum K de Karma. Me gustó un montón. Yo, ya había escuchado algunas de sus canciones porque se han hecho populares, pero no me había dado el tiempo de escuchar una canción de ella completa o un álbum. Y he de decir que este nuevo álbum, pues ya con él me ganó. He estado consumiendo mucho su contenido, su música. Vi que hizo una presentación, un concierto en Mazatlán, y la verdad, lo único que no me gusta son los outfits, porque no quiero escucharme muy así puritana, no sé. Pero primero me voy a agregar un poquito de sombra. Me voy a poner, esta sombra es un rosa que tiene como un poquito de brillitos. Lo voy a aplicar con mi dedo en los párpados antes de poner el rímel para no mancharme. Entonces, lo único que no me gusta es que yo con este álbum esperaba como que outfits muy espectaculares. Esperaba, no sé, algún vestidazo, faldas, pantalones, tops.
y en cambio ella está saliendo como tipo con lencería, como tipo lencería, y no es que piense que está mal, a mí me da igual, o sea, siento que también está padre, pero estoy un poco aburrida de ese tipo de presentaciones en artistas femeninas, porque siento que es como que todas ya lo están haciendo, ¿sabes? Son muy pocas las artistas femeninas que no salgan en lencería o en ropa muy muy pequeña. Como por ejemplo, pienso, Batgirl. No soy fan de Batgirl, pero sí he visto algunas de sus presentaciones. Ella la rompe con los outfits, o sea, son outfits pequeños porque usa tops, falditas muy minifaldas, pero la rompe, o sea, con sus botas. Me encantan los outfits. Y esperaba con K Karma esto de Kenia Os también, que la rompiera con los outfits, pero en cambio es solamente como lencería, no me termina de llenar. Pero de ahí en fuera me encanta la música, la energía que transmite. Me voy a poner un poquito de rubor. Y bueno, sí estoy un poquito obsesionada con ella últimamente. Por otro lado, fui a ver este fin de semana pasado la película de Michael Jackson y también me gustó, o sea, me gustó la actuación, baila igualito y todo, pero el único el único pero que le pondría a la película es que me faltaron detalles, o sea, creo que faltaron muchos detalles. Yo no soy completamente fanática de Michael Jackson, o sea, me encanta, me gusta mucho, pero no sé todo acerca de él, ¿no? Pero siento que la película iba muy rápido y por lo tanto se perdían de dar muchos detalles. Como por ejemplo, yo había visto por ahí, no sé qué tan cierto sea, yo había visto que Michael Jackson escogió ponerse las calcetas blancas para que el baile fuera más, para que el baile se pudiera ver, o sea, para que el movimiento de los pies se alcanzara a ver. Y ese tipo de cosas son las que me hubiera gustado ver, o sea, cómo fue la creación de cada idea, por qué eligió ciertas cosas para sus presentaciones, de su vestuario, de las canciones, porque solamente ponen como la historia de la canción Beat It, y del resto de canciones no dan muchos detalles acerca de pues en qué se inspiró y así. Solamente eso sería. De allí en fuera, pues la película me gustó, se me fue súper rápido, creo que dura 2 horas, se me fueron súper rápido. Ni cuenta me di casi del tiempo porque estaba muy entretenida. Me voy a poner un poquito de rímel en las pestañas de abajo también. ¿Qué más ha pasado? Pues nada, ya no he tenido inspiración para grabar. Quería hacer un video con casos paranormales, no sé si vieron la publicación que hice, para que ustedes me dejaran sus experiencias, si han tenido alguna experiencia paranormal, pero no recibí ningún comentario. Entonces, bueno, un comentario solamente, y no me da para hacer un video. Si quieren dejar en este video ese tipo de experiencias, pues adelante, porque puedo usarlo como material para leerlas en otro video.
esta, esta, este arreglo que me estoy haciendo, ay, me manché. Este arreglo que me estoy haciendo lo hice en mi cumpleaños. En marzo cumplí años y fui a desayunar. Entonces, ay, ya me manché horrible. Entonces, así fue como me arreglé con este vestido. Este vestidito me encanta, es de Chain. Y ahorita se los voy a enseñar. Me hice también unas ondas en el cabello. Me maquillé exactamente así como ahorita. Me voy a poner un poquito de iluminador. Pero no lo grabé y ahora estaba pensando que me gustaría tener un video con este outfit, con este maquillaje. Por eso decidí arreglarme exactamente igual. No es que vaya a salir ni nada. Solamente es para grabar. Me puse iluminador en las mejillas, en la nariz y en la barbilla. Y ese sería, yo creo, todo el maquillaje. Que me voy a delinear aquí en la punta, en la colita del ojo. Delineadito muy pequeño. Ahí está. Me voy a poner un poquito de gel en las cejas para peinarlas. Miren, este es el vestido. Puse con este collar y estos aretitos de corazoncito rojo. Lo usaría con esta bolsita. Pero este es el vestido. Tiene como un tipo corset. Y me gusta esta forma que tiene con la faldita así ampona. Los traigo puesto con estos zapatitos. Me encanta, me gusta un montón. En otro tema también estaba recordando hace poco cómo fueron mis inicios como lectora. Yo les había contado alguna vez en un video que yo en la prepa inicié en el mundo de la lectura gracias a un libro de Stephen King que se llama Las 4 estaciones, otoño e invierno, ya que yo soy muy amante del género del terror y como el libro parecía ser un libro de terror, decidí comprarlo. Era para una clase, teníamos que leer un libro el que nosotros quisiéramos, hacer un resumen y después exponer en clase al final del semestre, y era la calificación de todo el semestre. Yo escogí ese libro, a mí me encantó. Cuando lo expuse, yo soy una persona muy tímida, yo era muy callada y como me había gustado tanto ese libro, cuando al momento de exponerlo fue súper fácil para mí explicarlo porque era algo que me apasionaba. Incluso creo que el maestro se emocionó un poquito con ver mi ilusión de hablar de ese libro. Y bueno, ese fue como un inicio para mí como lectora, pero después de eso empecé a leer novelas fanfic. Yo tenía un secreto, bueno, solamente entre amigas, entre mis amigas que teníamos el mismo gusto, lo sabían, y es que a mí me gustaba Justin Bieber, yo me consideraba believer, y estaba recordando estos temas pues porque fue el Coachella y regresó como que esa Bieber Fever,
y me aparecían muchos TikToks hablando de Justin Bieber, su música, recuerdos de esa temporada en la que era como el peak de Justin Bieber. Entonces yo me estaba acordando que pues en mi adolescencia yo fui fan y había este tipo de novelas. Algunas eran adaptaciones de libros, otras eran novelas creadas por las mismas fans. Algunas eran una basura, pero habían novelas muy buenas también. Y yo me la pasaba leyendo esas novelas, o sea, yo me desvelaba. Recuerdo que yo iba en la tarde a la prepa y me dormía a las 5 de la mañana leyendo novelas, leyendo estas novelas. Recuerdo la ilusión que te daba cuando subían un nuevo capítulo, porque a veces se tardaban un montón en subir capítulo. Y bueno, fueron una etapa muy bonita de mi vida. Yo era una persona pues que casi no salía a fiestas, no tenía como que un montón de amigos, solamente tenía mi grupito de amigas que compartíamos los mismos gustos y no tenía novio. O sea, mi mundo eran eh, las novelas fanfic, las novelas románticas. Recuerdo, por ejemplo, una novela que se llamaba El chico que se escabulle en la ventana de mi habitación, que estaba súper hermosa. Era un libro y trataba sobre una niña que cuando estaba pequeña su papá pues la maltrataba y abusaba de ella, y su vecino, que era el amigo del hermano de ella, una vez la encontró llorando, la miró por la ventana llorando en su cuarto y se metió por la ventana para consolarla, y se quedaron dormidos por accidente. Y a partir de ahí cada noche él se metía por la ventana, o sea, desde que eran niños. Ella tenía como 8 años y él tenía 10. A partir de ese momento todos los días se les volvió como un hábito quedarse dormidos juntos, hasta que crecieron y entraron a la adolescencia. Bueno, ya estaban en en la adolescencia. Ella se enteró que en realidad este muchacho había estado enamorado de ella desde el primer momento que la había visto cuando eran niños. Él le decía Ángel, supuestamente porque cuando la vio, él había creído que parecía un ángel, y como apodo siempre le decía Ángel. Y ella no estaba enamorada de él, al contrario, le caía súper mal, solamente tenía esta costumbre de dormir con él, pero no le gustaba románticamente. Y aquí la novela es cuando empieza a ponerse buena, porque él hace muchas acciones para enamorarla. Está súper, súper bonita. También me acuerdo de una que se llamaba Beautiful Disaster. Ya no recuerdo exactamente la historia, pero él era como el chico malo que se enamora de la protagonista. My Beautiful Disaster creo que se llamaba, ya casi no me acuerdo de la historia, pero él también le tenía un apodo. En lugar de decirle su nombre le decía Pigeon, o sea, paloma, paloma en inglés. Pigeon, Pigeon. Está súper bonita esa novela, como me hizo llorar también. Y me daba mucha vergüenza contar esta parte de mí, porque, por ejemplo, ustedes aquí en el canal saben que, bueno, conocen mis autores favoritos como Fernando Pessoa, Ula Lome González de León, Clarice Lispector, Virginia Woolf, que no tienen para nada ni punto de comparación con las novelas fanfic, que algunas pueden ser consideradas como muy pobres en contenido. Pero me daba como vergüenza contar esa parte, porque yo brinqué a libros un poquito más complejos como La náusea también. A lo largo de todo este recorrido que tuve como lectora, y sentía un poco de pena de cómo fueron mis inicios, pero si lo vemos por el lado positivo, pues no tiene nada de malo cómo inicié. Lo importante es que inicié. Creo que el hábito de la lectura
Era algo que me gustaba desde muy pequeña, desde que aprendí a leer, porque yo era de estas niñas que leía los libros de texto antes de que los viéramos en clase, y cuando los comentábamos en clase yo ya sabía de qué trataba la historia, y era esta castrocita del salón que cuando la maestra preguntaba, oigan, por el título de la historia, ¿de qué creen que va a tratar el cuento? Yo decía, profe, trata de tal y tal y tal. No, pero es que tú ya lo leíste, decía la maestra. Alguien que no lo haya leído. Recuerdo ser esa niña. Entonces, por un tiempo, como que en la secundaria, más o menos en la etapa de secundaria, dejé de leer y lo retomé en la prepa con este tipo de novelas que les comento. A mí me encantaban, o sea, en mis tiempos no existía Wattpad en principio, entonces las novelas las subían a Facebook, publicaciones en Facebook, subían un álbum de fotos, ponían una foto y abajo en la descripción de la foto estaba el capítulo, y también la subían a Foro Univisión. Ahora, otro secreto que debo de contarles es que que quiero contarles más bien, es que yo escribí una novela de este tipo. Se llamaba Cartas de Amor. Yo era una romántica, la verdad. Y esta novela trataba de que el protagonista era un nerd que era muy buen escritor y en secreto escribía como poemas o cartas para la niña que le gustaba, que obviamente era la protagonista, y eran supuestamente cartas muy bonitas. Entonces había un bravucón de la escuela que una vez encontró esas cartas, le hizo mucho bullying y al mismo tiempo le obligó a que escribiera más cartas dedicadas a esta muchacha, pero firmadas con el nombre del bravucón. Entonces la muchacha se fue enamorando del bravucón, creyendo que era quien le escribía esos poemas, y más o menos esa era la historia. He de decir que yo no soy tan mala escritora, o no me considero muy tan mala escritora. Entonces estaba, pues digamos, bien desarrollada la historia. No la he encontrado esta novela, la he buscado en internet y ya no la he encontrado. Yo la había subido al foro Univisión, pero ya no está. No sé si se sigan subiendo ese tipo de publicaciones a ese foro, pero tenía algunos pequeños fans, muy poquitos, que me pedían que subiera capítulo y esperaban nuevos capítulos de mi novela. Era un secreto que tenía, pero bueno, eso era más o menos lo que les quería contar. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Como siempre, espero que les haya relajado, que les haya gustado. Espero sus comentarios con sus historias paranormales para poder hacer un video con ese contenido también, si es que quieren ustedes. Y bueno, gracias por acompañarme, gracias por escuchar.